Una historia de silencio, fuerza y respeto. Mira hasta el final y descubre cómo 5 palabras pueden detener a todo un escuadrón armado. Porque a veces, el verdadero poder no grita. Solo actúa. No se mueva, señora. Manos arriba. Gritó uno de ellos justo antes de apretar el gatillo. El zumbido del taser desgarró el aire tranquilo. Ella no emitió un solo grito, simplemente se desplomó. El vaso de cartón con café se estrelló contra la acera, esparciendo el líquido oscuro. Su bolso golpeó el borde del andén, y su cuerpo cayó, sacudido por espasmos involuntarios. Los agentes, con sus uniformes negros y rostros tensos, se volvieron entonces hacia él. Era un hombre mayor, delgado, con una chaqueta marrón raída por los años. Ya tenía ambas manos en alto, los dedos extendidos con calma. No mostraba temor. El más joven del grupo, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, dio un paso al frente. Atrás, abuelo. Usted es el siguiente, dijo con voz cortante. Pero el hombre no se movió. En lugar de responder con miedo, dirigió la mirada directamente al jefe del grupo, ese con la radio sujeta al pecho, y pronunció 5 palabras con una tranquilidad helada. Llamen al almirante Rivas. Ahora. Todo se congeló. Nadie bajó las armas, pero tampoco dieron un paso más. El aire vibró de tensión. Unas voces crujieron en las radios. Por primera vez, alguien titubeó. Si 5 palabras pueden detener a soldados entrenados, escribe respeto en los comentarios. Y si crees que el verdadero poder habla en voz baja, síguenos en Historias de Valor Silencioso. En el pequeño vecindario de Colinas de San Rafael, la mayoría conocía a Elías Monteverde por su vieja camioneta azul polvorienta. Vivía a solo 3 cuadras del centro postal, en una casita de ladrillo desgastado con campanitas de viento que apenas se movían. Su césped siempre estaba recortado, el porche siempre barrido. Y si la cortadora de césped de algún vecino no arrancaba, Elías la ponía a andar antes de que terminara de explicar el problema. A sus 77 años, su espalda ya no era recta como antes, pero su mirada seguía siendo firme. Parecía que había visto cosas que la mayoría ni siquiera imaginaba. Nunca hablaba de lo que había hecho antes de jubilarse. Para todos, era solo un viejo mecánico más, un tipo tranquilo con manos ásperas por el trabajo. Pero todos los viernes, sin falta, manejaba hasta el albergue de veteranos y reparaba sillas de ruedas sin pedir nada a cambio. Cada segundo martes del mes, pasaba 2 horas en la escuela local, no enseñando, sino escuchando a los niños. Nunca faltaba a su caminata matutina, jamás dejaba herramientas tiradas de noche. Y siempre, sin excepción, volvía a casa con un café para su esposa, Nora. Ella era su ritmo. Su equilibrio. Más de 40 años de matrimonio los habían convertido no en rutina, sino en gravedad. En algo que simplemente era. Constante. Invisible. Vital. Solo Nora conocía las verdaderas historias. Misiones que no salieron en los periódicos, decisiones que salvaron vidas a cambio de pesadillas que duraban años. Él se las había contado una sola vez, en voz baja. Nunca más las mencionaron. No tenían hijos, solo se tenían el uno al otro. Él arreglaba lo que se rompía. Ella calentaba lo que se enfriaba. Ese martes comenzó como cualquier otro. Elías acababa de terminar de cambiar el radiador del auto de la señora Ledesma, su vecina al otro lado de la calle. Nora había salido temprano, como siempre, rumbo al mini mercado de la esquina. Era martes de descuento para mayores, y le gustaba llegar antes de que se formara la fila, antes de que el café empezara a hervir. Las hojas apenas comenzaban a tornarse doradas. La ciudad seguía en silencio. Elías se limpiaba las manos con un trapo rojo cuando escuchó el sonido de neumáticos. No el rugido imprudente de adolescentes, sino algo más, pesado. Levantó la vista. Un todoterreno negro pasó el cartel de «Alto» sin detenerse y giró justo hacia donde había ido Nora. No corrió. Solo dobló con cuidado el trapo, lo metió en el bolsillo y comenzó a caminar. En la esquina de la calle Jacaranda con la 12ª, ya se veía el caos. 3 vehículos blindados, negros como carbón, rodeaban la vieja gasolinera de Don Manuel, que aún conservaba su letrero pintado a mano, aunque Manuel llevaba más de 6 años fallecido.
Uno de los agentes desenrollaba cinta amarilla de precaución. Otro estaba sobre el techo de una de las camionetas, vigilando con binoculares. El tercero gritaba órdenes al radio. Elías se acercó con pasos lentos, como si se acercara a un venado asustado. Entonces la vio. Nora. Junto a la bomba número 4. En una mano, un vasito de café humeante, en la otra, el recibo aún temblando. Su rostro mostraba desconcierto, no miedo. Trataba de calmar a los oficiales, hablaba con voz baja, sin gritos, sin aspavientos. Los tres agentes formaron un semicírculo a su alrededor. Uno ya tenía la mano en el taser. Otro hablaba tan rápido que no se entendía nada. El tercero murmuraba constantemente algo al micrófono de su cámara corporal. Desde donde estaba, Elías alcanzó a oír una frase clara. «Señora, suelte el café». «Ya». Nora, confundida, levantó una mano. No con rapidez ni amenaza. Solo para mostrar que no era un peligro. El oficial más joven se sobresaltó. Otro gritó, «desobediencia». Elías aceleró el paso, cruzando la calle. Pasó el kiosco de periódicos, avanzando directo hacia la escena. Y entonces, sonó. El chasquido eléctrico del taser. El café voló primero. Luego la taza. Luego Nora. Cayó sin emitir un sonido. Elías se detuvo. Todo el equipo giró sus armas hacia él. «Retroceda, señor». «Zona activa». Elías se congeló. Dio medio paso atrás. Levantó las manos, las palmas abiertas. No temblaban. No se defendía. Solo estaba allí. «Es mi esposa», dijo, tranquilo. Solo estaba pagando la gasolina, dijo una voz entre la confusión. El oficial de mayor rango levantó la voz, intentando imponerse al caos. «Aseguren el perímetro. Nadie entra ni sale. Ese hombre es el tutor de nuestro objetivo». Elías parpadeó. «¿Tutor?», repitió sin comprender. Pero nadie respondió. Uno de los jóvenes uniformados lo empujó con el antebrazo en el pecho. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia el borde de la acera. Desde el otro lado del estacionamiento, Nora yacía de costado, aún con leves espasmos recorriéndole el cuerpo. Las púas del taser sobresalían torcidas justo bajo su clavícula. Su vestido se había rasgado en el brazo, y las gafas habían rodado bajo la bomba de gasolina. «No se mueva, señor», bramó otro. Elías no se movió. Su mirada permanecía fija en Nora. Ella no hablaba, no lloraba, solo parpadeaba lentamente, con una mano aferrada al cemento, como si quisiera regresar a la realidad. «¿Por qué la electrocutaron?», preguntó Elías en voz baja, serena. «Desobedeció las órdenes», contestó un agente, sin emoción. «Creímos que intentaba sacar algo». «¿Sacar qué? ¿Su bolso?». Su tono se volvió más cortante. «Basta», interrumpió el comandante, situándose entre ambos. «Las manos sobre el vehículo». Elías obedeció. Puso las palmas sobre el capó caliente de la patrulla. El metal le quemaba la piel. Detrás de él, unas manos firmes le apretaron las muñecas y sintió el plástico de las bridas mordiéndole la piel. «Ella tiene un problema cardíaco», dijo apenas audible. El oficial vaciló un instante antes de responder. Entonces debería haber obedecido. Elías cerró los ojos. Los sonidos a su alrededor comenzaron a alejarse, el crujido de las radios, las botas sobre el pavimento, el jadeo nervioso de un muchacho. Luego volvió a abrirlos, dirigiendo su mirada al comandante, el mismo que portaba varias insignias y mantenía una postura rígida. Sus palabras, 5 en total, cortaron el aire con una calma imposible. «Llame al almirante Rivas. Ahora». El comandante frunció el ceño. «¿Qué?». «Llámelo», antes de arrepentirse, repitió Elías sin elevar la voz. Uno de los jóvenes bufó con incredulidad. «¿Cree que ese nombre nos impresiona?». «Verifiquen su ubicación», añadió Elías. Les enviaron al lugar equivocado. El comentario cayó como un golpe. «Esta es la calle Cedros Sur, número 1142. La orden decía Cedros Norte, 1142. Dos zonas distintas, dos códigos postales distintos», continuó con precisión quirúrgica.
El más joven palideció de inmediato. El comandante vaciló, luego llevó una mano a la radio del pecho. «Revisen las coordenadas», ordenó. Entonces Elías dijo algo más, su voz tan estable como el metal que lo rodeaba. «Bolsillo izquierdo. En el forro. Mírelo, pero no lo toque». El comandante asintió a su segundo al mando. El oficial veterano se acercó con cautela, metió 2 dedos enguantados en el forro de la chaqueta de Elías, justo donde le había indicado. De allí extrajo un pequeño objeto metálico, oscuro, pesado, con un brillo opaco por los años. No era una placa policial ni una medalla militar común. Era un distintivo de comando estratégico profundo. Nivel 1 de confidencialidad. El veterano lo sostuvo unos segundos, reconociéndolo de inmediato. Luego lo mostró en silencio al comandante y retrocedió un paso. Todo cambió en un instante. Los perros dejaron de ladrar. Nadie bajó las armas, pero tampoco hubo más gritos. Un viento leve recorrió el estacionamiento, levantando servilletas sucias que revolotearon junto al surtidor donde Nora aún yacía inmóvil. Una de sus manos reposaba ahora sobre el pecho. Elías permanecía quieto, las muñecas aún atadas. La grasa de su chaqueta brillaba al sol. El sudor le empapaba el cuello. El comandante habló finalmente, en un tono mucho más bajo. «¿Quién es usted?» Elías lo miró con serenidad. «Soy quien diseñó el sistema que ustedes acaban de corromper, señor». Nadie respiró. Uno de los reclutas abrió la boca para decir algo, pero el oficial mayor levantó la mano para callarlo. «Ese emblema no es un simple código militar. Es autorización para acceder a los espectros». «¿Los qué?», susurró otro. «Los espectros», repitió el comandante sin mirarlo. «Archivos clasificados de inteligencia táctica. Nadie fuera del comando central debería tener eso». Elías no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia Nora. «Ella necesita ayuda médica», dijo. Silencio. Pasaron unos segundos eternos hasta que el comandante rompió la inmovilidad con un grito. «Soliciten un paramédico ya». Las botas se movieron de nuevo. Las armas bajaron apenas. Un agente con guantes tácticos se arrodilló junto a Elías y cortó las bridas con una navaja. El plástico se partió con un chasquido seco. Elías no agradeció. Simplemente se arrodilló al lado de su esposa, apoyando 2 dedos en su cuello. Pulso. Débil, pero constante. Nora abrió los ojos lentamente. No enfocaba, pero respiraba. El paramédico llegó segundos después con un maletín metálico. Esta vez actuaron con la urgencia que debieron mostrar 10 minutos antes. Uno de los jóvenes oficiales hablaba por teléfono a pocos metros, su voz temblorosa. «Sí, almirante Rivas, sí, señor, sí, es él», balbuceó. El resto quedó petrificado. 20 minutos más tarde, las sirenas callaron. También los gritos. Pero nadie se movió. El equipo táctico se mantenía en formación dispersa, con las armas aseguradas y las radios guardadas. Nadie hablaba. Algunos evitaban mirar a Elías. Otros observaban hacia las casas de enfrente, donde los vecinos se habían asomado en silencio, grabando desde los porches y las aceras. Elías estaba sentado junto a Nora en una banca junto al pequeño muro del mercado. Ella se apoyaba en su hombro, sosteniendo una bolsa de hielo entre el pecho y el abrigo. Su mano seguía entrelazada con la de él. El paramédico había revisado sus signos vitales. No había ataque cardíaco, solo contusiones y un fuerte shock. Sin embargo, la tensión en su cuerpo no desaparecía. Elías permanecía inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. El viento seguía soplando, arrastrando los restos de una servilleta hasta los pies del comandante. Nadie dijo nada. Solo el murmullo de las hojas acompañó el momento en que Elías cerró los ojos, y en ese silencio espeso, por primera vez en años, su respiración tembló. La puerta del vehículo de comando se abrió lentamente. De él descendió el líder del equipo táctico. Llevaba el casco bajo el brazo, la mandíbula tensa, la postura rígida. No había dado ni un paso cuando otro vehículo apareció al final de la calle. Era un todoterreno gris oscuro, limpio como recién salido del concesionario, con placas gubernamentales y sin sirenas.
Solo se escuchó el ronroneo del motor apagándose suavemente tras estacionar detrás de las patrullas. La puerta del conductor se abrió y de ella emergió un hombre sin uniforme, pero todos los presentes supieron de inmediato que su rango estaba por encima del resto. Era el almirante Jonathan Rivas, cabello completamente canoso, peinado con precisión militar. Su caminar era firme, incluso con calzado civil. No saludó al equipo táctico. No se detuvo a observar el perímetro. Fue directo hacia Elías Monteverde. Ambos hombres cruzaron miradas. Un segundo bastó. Entonces Rivas levantó la mano y saludó. Elías respondió, más despacio, con dificultad, pero su mano llegó a la sien. «Estás vivo», dijo Rivas en voz baja. «Eso fue poco profesional», respondió Elías sin sarcasmo. El almirante desvió la vista, como si buscara distraerse con el suelo o el cielo. Entonces alzó la voz, hablando con más volumen para los presentes. «Me llamó alguien, alterado, diciendo que se había utilizado un taser contra un civil, en la dirección equivocada. Luego mencionó un nombre. El nombre de un hombre esposado contra el pavimento». Rivas giró lentamente hacia el comandante del equipo táctico. Su voz, ahora cargada de hielo, no dejó espacio a excusas. «Usted no detuvo a ningún sospechoso. Usted agredió a un exdirector de operaciones de campo con autorización de nivel estratégico». El comandante intentó hablar, pero el almirante lo interrumpió con un gesto cortante. No verificaron coordenadas. No confirmaron amenaza. Y lo más grave, ignoraron los mismos protocolos que ese hombre ayudó a redactar. Uno de los oficiales más veteranos, que había reconocido el distintivo de Elías, murmuró finalmente. ¿Es Elías Monteverde? Él escribió la doctrina de respuesta civil nivel 1. Ya no hizo falta decir nada más. El silencio cayó como un telón sobre el asfalto. El viento sopló ligeramente. Papeles abandonados bailaron cerca del surtidor, donde Nora aún reposaba bajo la sombra. Rivas avanzó. Esta vez no miró al comandante, sino directamente al joven oficial que había disparado el taser. El muchacho temblaba. El sudor le caía por la mejilla. Sus ojos iban de Elías al almirante, sin saber dónde esconderse. ¿Su nombre?, preguntó Rivas con calma. Oficial Brett Colina, señor. Ya no más. El tono era plano. No hacía falta gritar. El joven no dijo nada. Con las manos temblorosas, comenzó a quitarse el chaleco, el arma, la placa. Lo colocó todo sobre el capó de una patrulla cercana. No hubo palabras, solo resignación. Terminó y retrocedió 3 pasos, sentándose en la acera como un estudiante que espera ser expulsado. Elías no hizo comentario alguno. Rivas entonces se giró hacia él, metiendo la mano en su abrigo. Sacó un sobresellado. Lo sostuvo unos segundos antes de decir: «Aquí hay 2 cosas. Una disculpa formal de la agencia, y la restauración completa de tu acceso. Queremos que regreses». Elías no extendió la mano. Su mirada se dirigió a Nora, quien, aún sentada junto al muro del mercado, se cubría con una manta que alguien le había ofrecido. Observaba en silencio, sin intervenir. «Mi acceso ahora le pertenece a ella», dijo Elías, sin apartar la vista. Rivas asintió, pero sus hombros bajaron ligeramente. Con cuidado, dejó el sobre la banca junto a Elías. «La oferta sigue en pie. Si el mundo alguna vez te necesita». «El mundo siempre necesita algo», dijo Elías. «Pero rara vez aprende». Detrás de ellos, un susurro se esparció entre los miembros del equipo táctico. No era burla. No era culpa. Era comprensión. Habían presenciado el paso del poder a la humildad, del ruido al respeto. El comandante intentó una última vez, ahora con un tono más contenido. «Señor, ¿nos informaron que esto era una operación contra el narcotráfico de alto riesgo?» «Usted no pensó», interrumpió Elías con la misma serenidad. «Usted actuó, y lastimó a una mujer que solo quería comprar un café». No dijo más. Caminó hacia Nora, se agachó con esfuerzo y la ayudó a levantarse. Ella se sostuvo en él, débil pero digna. Mientras avanzaban hacia su vieja camioneta azul, el joven oficial, aún sin uniforme, se inclinó para recoger los lentes que Nora había perdido.
Sin decir nada, se los entregó. Ella los tomó, asintió levemente y siguió caminando. A veces, el perdón no se da con palabras. Se da en el silencio. 3 semanas después, los moretones de Nora habían sanado, pero algo en ella había cambiado. Se paraba más erguida frente al supermercado. Ya no se sobresaltaba al ver una patrulla pasar. Cuando el gerente del mercado le ofreció un café gratuito aquel primer día de regreso, ella aceptó, pero no le quitó la vista de encima hasta que él bajó la mirada. Elías nunca abrió el sobre que le dejó Rivas. Permanecía sin tocar, en la repisa junto a una caja con llaves viejas y una aceitera oxidada. Algunas respuestas no necesitan abrirse. Seguía arreglando cosas. La rampa detrás de la biblioteca. Una furgoneta golpeada en el refugio. Un carburador de la escuela técnica. Pero también el pueblo había cambiado. Las patrullas ahora frenaban frente a su casa. No para vigilar. Por respeto. Algunos oficiales saludaban primero. Unos pocos incluso bajaban la ventanilla para hacer una leve inclinación de cabeza. Y una vez, solo una vez, una patrulla acudió a un llamado con urgencia. Doble entrada forzada. Elías llegó antes de que el oficial pudiera levantar el capó. En silencio, con herramientas en mano. Mientras trabajaban, un recluta rompió el silencio. Señor, escuché lo que pasó. Usted pudo haber acabado con sus carreras. ¿Por qué no lo hizo? Elías apretó un perno, luego limpió sus manos con un trapo. Porque la venganza no repara motores, dijo. Y tampoco repara personas. Esa misma semana, una periodista lo abordó en el Museo de Veteranos de Servicio Exterior. Señor Monteverde, ¿por qué solo 5 palabras? Elías la miró a los ojos. Porque algunas palabras no se gritan. Golpean en el centro. Y luego añadió, mientras se alejaba. Respeto. Demuéstralo con un me gusta, y si crees que el respeto aún tiene voz en este mundo, activa la campanita para no perderte la próxima. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien cuyo silencio habla más fuerte que 1000 gritos? Tu opinión también puede inspirar la próxima historia.